de tercera instancia en el caso del universo conocido por ustedes, la Unión Europea dijo que la cooperación de Europa y el tratado eventual de libre comercio podrían ser cuestionados si esa sentencia no cumplía con las normas del debido proceso. Una declaración de esa naturaleza, naturalmente, nunca la hará China. Y finalmente, para ninguna sociedad es buena una dependencia tan grande de otra sociedad. Eso no es sano. Los negocios, es bueno diversificarlos, y lo mismo sucede con los países. Y como hay una retracción de los Estados Unidos en América Latina, y también de Europa hoy por su crisis, va a aumentar la presencia china y va a haber una dependencia muy fuerte de América Latina con relación a China, particularmente en el caso de algunos países, como es Venezuela y como es Ecuador. Y eventualmente pueden ser Nicaragua. Nicaragua quizá no, porque está muy ligada a Taiwán, me parece, ¿no? Y puede ser también Bolivia, ¿no? En el caso de estos países, porque es la única fuente de crédito que tienen, de fuente internacional de crédito que tienen. Pero desde la perspectiva de la democracia, pues no, la noticia no es buena. Buenos días, Alejandro Lourido, secretario general de CERTAL. Presidente, la consulta vendría por el lado de cuáles serían los pasos correctos para tratar de modificar esta situación, y dentro de esos pasos, cuál sería el rol o el protagonismo que debería tener los Estados Unidos. Gracias. Yo le decía que Europa condiciona su cooperación técnica y económica y comercial a la existencia de una contraparte democrática. En el mundo de hoy, eso ya no es atentar contra la soberanía del país, porque la democracia y la libertad son valores universales. En el Ecuador, tempranamente, el primer presidente de este periodo democrático, Jaime Roldós, reunió a los presidentes andinos en Riobamba, una ciudad del centro de los Andes, y ahí aprobaron una carta de conducta democrática que decía esto precisamente, hace 30 años y más. Bien, si Europa hace eso, y si los Estados Unidos y el Departamento de Estado reiteradamente hace referencias a las cartas democráticas, yo pienso que debemos ya pedirles a los presidentes de América Latina que hagan lo propio. Ellos están obligados a cumplir la Carta Democrática y hacer lo que sea necesario para que se cumpla también en los países en los que no rige la Carta Democrática, en los que se violan los principios, las normas, los elementos contenidos en la Carta Democrática, en materia electoral, en división del poder, independencia de la justicia, en alternancia política, en pluralismo político. El problema es que los latinoamericanos somos pues muy proclives a practicar lo que en los Estados Unidos se llama el doble estándar. Entonces, hablamos de democracia, hablamos de libertad, hablamos de división de poder, y hablamos de todos los elementos que conforman la democracia hasta el momento que se examina el caso de Venezuela. Momento en el cual todos los presidentes de América Latina miran hacia otro lado. ¿Cuál es la diferencia en esencia, en su esencia, entre la dictadura de Pinochet de derecha y la dictadura de izquierda de Venezuela o de Ecuador o de Nicaragua o de Bolivia?
Una, bueno, creo que ninguna de estas dictaduras pues, ha torturado y ha matado a miles de habitantes de cada uno de los países. Una diferencia muy importante, muy importante. ¿Cuál más? Bueno, Pinochet era un general y había dado un golpe de Estado contra una democracia. Otra diferencia importante. Pero en el ejercicio del poder, en el uso del sistema electoral, en el desconocimiento de los elementos fundamentales de la democracia, ¿cuál es la diferencia? No hay ninguna. Son regímenes que desconocen los elementos fundamentales de un sistema democrático. Pero en el caso de Pinochet había un concierto universal contra él, y así debía ser. Estoy absolutamente de acuerdo. Pero ¿por qué no se hace lo propio hoy? Venezuela fue un país que se movilizó, sobre todo su clase política, para expresar su solidaridad a los exilados chilenos. El gobierno de Venezuela luchó porque en Chile vuelva la democracia. Yo no sé por qué los chilenos no reciprocan a Venezuela un acto de solidaridad como aquel que acabo de señalar. Usted se refirió, bueno, primero una breve acotación a lo de Pinochet. Yo creo que no torturan y matan porque todavía no pueden. En el futuro creo que todavía tendrán que pasar esa prueba, y soy pesimista si las cosas van como están. Con respecto a los partidos políticos tengo una pregunta. Se podría discutir mucho sobre lo que ocurrió en el pasado con los partidos, pero el diagnóstico en este momento es que no existen los partidos, y en el caso del Ecuador a mí me preocupa el hecho de que esa destrucción es tal que casi como que no hay materia prima para construir nuevos partidos. ¿Me equivoco en ese diagnóstico? Y de la manera en que sea la situación, ¿cómo hacer para que eso renazca, se reconstruya? Los partidos pasan por su peor momento en todos los países del mundo. No es la hora de los partidos en Europa, aquí mismo en los Estados Unidos, y sin duda en América Latina. Cuando yo era joven, el ideal de mi generación era la política. Los jóvenes de hoy, el ideal es el mundo de los negocios. Quizá porque América Latina hoy es tan próspera y hay tantas oportunidades, quizá por el efecto de demostración de este mundo que se mete en los hogares todos los días, este mundo próspero. Pero los jóvenes de hoy no se interesan en la política. A eso se suma en el caso de América Latina y particularmente de mi país lo que señalé: el concierto general en contra de los políticos y de los partidos sin hacer discrimen de ninguna naturaleza. Por ejemplo, en estos 30 años y en la historia del Ecuador, yo no creo que se haya producido una intervención en la justicia como la que hemos tenido en estos años de gobierno del presidente Correa. Ni creo que se haya producido un fraude o un acto de corrupción judicial como ocurrió en el juicio contra el caso del Universo. Que nada menos que el abogado del presidente de la República dicte la sentencia. Nixon fue forzado a renunciar por poner escuchas en la sede del Partido Demócrata. El presidente de Alemania acaba de renunciar porque obtuvo un crédito con una tasa de interés privilegiada. Se le pide la renuncia al rey de España por haberse ido a cazar elefantes. Tener como abogado, tener al abogado redactando una sentencia que enriquece al presidente de la República en 40 millones,
me parece un acto infinitamente más grave que los 3 que acabo de señalar. Bueno, pero volviendo al tema, ¿no? Ese es, si tuviéramos partidos, si no se hubieran destruido los partidos, y si no se hubiera liquidado a los líderes políticos, en este momento tendríamos en el Ecuador unas alternativas políticas mucho más sólidas que las de hoy. Las tendríamos. Y en Venezuela habría ocurrido lo propio. Y en Bolivia también. Pero hay en este momento en el Ecuador un esfuerzo en marcha para tratar de reconstruir un partido político del centro, luego de que la izquierda democrática y la democracia popular que ocuparon ese espacio prácticamente han desaparecido. La izquierda está intentando unirse para formar un partido político. Si se llegara a tener un candidato único en estas elecciones, veo probable de que pueda derivarse la creación de una organización política mucho más amplia del centro. Pero a mí me parece una tarea fundamental. No se puede ir a la política sin políticos y sin partidos, de la manera que no se puede ir a la guerra, ¿no?, sin militares y sin ejércitos y sin armas. No, no es posible. Para parafrasear a Winston Churchill, ¿no?, el partido es la peor forma de organización de la participación política, con excepción de todas las demás. No se ha inventado hasta este momento una institución política mejor para organizar la participación política. Y eso creo que tenemos que repetir 1000 veces. Porque la gente no cree que de tal magnitud es la importancia de los partidos. Porque son los partidos y son los políticos los que elaboran la Constitución, las leyes, la política económica, las relaciones internacionales, nombran ministros de las Cortes, todo hacen ellos. ¿Cómo puede funcionar una democracia entonces sin esta institución de la que dependen todas las otras? Y de eso, desafortunadamente, perdonen mi necedad, no se habla en América Latina y tenemos que comenzar a hablar. Por ahí hay que comenzar ya para resolver el problema de largo plazo. Porque pensemos que se ganan las elecciones en Venezuela y pensemos que se gana en el Ecuador. Si la unidad de Venezuela no se expresa en una organización política, bueno, al cabo de poco tiempo el presidente electo estará en dificultades. Igual en el Ecuador. Si su próximo presidente no tiene como soporte una organización política, pues no va a poder gobernar. Y también podría ocurrir que no pueda tener un sucesor, que tiene que nacer de la organización política para que haya continuidad. Yo quería hacerle 2 comentarios. El primero es que creo que culturalmente la izquierda nos está ganando la agenda. Los problemas que estamos discutiendo son los problemas que plantea la izquierda. Por ejemplo, a mí no me deja cómodo hablar de la desigualdad en América Latina, porque como liberal creo en la desigualdad, y en cambio creo que el tema que deberíamos hablar es de la pobreza. A mí, más que terminar con la desigualdad, me interesa terminar con la pobreza, y quizá ese cambio cultural sería importante. El segundo es que me estaba preguntando, cuando defendemos la democracia, decimos que la democracia incluye la independencia del Poder Judicial, la separación de los poderes y la libertad de expresión. Estaba pensando si no sería conveniente darlo vuelta, en el sentido siguiente: la democracia como voto electoral mayoritario vino después de la vigencia de estas instituciones. Es decir, hay países que crearon la independencia del Poder Judicial, que aceptaron la división de poderes, y que solamente mucho tiempo más tarde electoralmente se impuso la democracia como el voto popular. A lo mejor sería una lucha mucho más eficaz si, en lugar de estar hablando de la democracia en abstracto y discutir qué es la democracia, pusiéramos el acento en la independencia del Poder Judicial, en la separación de poderes y en la libertad de prensa, que serían objetivos mucho más concretos y podríamos llevarlo mucho más a la discusión. Creo que un seminario sobre la independencia del Poder Judicial podría ser mucho más eficaz que seguir hablando de la democracia en abstracto.
Sí, creo que tenemos una lucha cultural muy importante.